Buenos días a todas y todos. Mi nombre es José Francisco García, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica y miembro del proyecto constitucional del Centro de Estudios Horizontal. Les doy la bienvenida a este primer encuentro del ciclo de seminarios Propuestas para el Debate Constituyente, ciclo que nos reunirá todos los próximos jueves durante marzo y abril, en que iremos dando a conocer nuestras propuestas en los más diversos ámbitos. Se trata de un nuevo aporte del Centro de Estudio Horizontal a pensar la nueva Constitución. En esta sesión inaugural comenzamos con el encuentro titulado Un mejor Estado para las personas. Y por supuesto tengo que comenzar agradeciendo a quienes serán nuestros invitados esta mañana. Y son además destacadísimos invitados. En primer lugar, Gloria de la Fuente, cientista política de la Universidad Católica, doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, ha sido académica en diversas universidades del país en materias vinculadas a transparencia y calidad de la democracia. Actualmente es presidenta del Consejo para la Transparencia y además integra el Consejo Asesor Permanente para la Reforma del Estado. Nos acompaña también Camilo Lledó, abogado de la Universidad de Chile, máster en políticas públicas de la University College London, máster en regulación en el London School of Economics, y es además, Camilo, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad del Desarrollo, y también imparte curso de posgrado en la Universidad Adolfo Ibáñez. Estimada Gloria y Camilo, un verdadero privilegio contar con ustedes esta mañana, inaugurando este ciclo de encuentros. También quiero darle las gracias a la gran audiencia que nos acompaña esta mañana por participar y querer sumarse a este importantísimo momento que estamos viviendo como país. El tema que nos convoca hoy, este seminario de esta mañana, es uno de la máxima importancia. Los que hemos estado trabajando al alero horizontal en su proyecto constitucional hemos definido como un eje rector de nuestra propuesta una idea simple pero extraordinariamente desafiante. No hay una nueva constitución, sino un nuevo Estado. En el documento madre que lanzamos hace algunos meses llamado Evolución Constitucional, que se encuentra en la página web de Horizontal, este es uno de los pilares fundamentales. El documento que nos presentará el profesor Lledó esta mañana hacia un mejor Estado, gobierno, administración y modernización estatal, y que luego será comentado por Gloria, profundiza y expande los elementos más relevantes de esta propuesta, entrando ahora sí al área chica de lo que la nueva Constitución puede decir en este ámbito u orientar en este ámbito. Una vez terminado este seminario, el documento será publicado en el sitio web de Horizontal, www.horizontalchile.cl. En términos del formato, muy breve, nuestros dos invitados tendrán 20 minutos cada uno para formular sus planteamientos, luego avanzaremos hacia una ronda de preguntas y respuestas. Los interesados e interesadas en hacerlas deben apretar el botón de preguntas y respuestas que aparece en la barra de abajo de Zoom para intentar responder el mayor número de ellas. Dada esta bienvenida a nuestros invitados, al público y las reglas del juego, dejo entonces con ustedes al profesor Camilo Lledó, quien va a exponer el documento. Camilo. Muchas gracias, José Francisco. Aprovecho de saludar a Gloria, al público asistente, y agradecer a Horizontal por la invitación y por este espacio. Creo que estas instancias son muy útiles para el debate que viene y que está empezando ya. Tengo el desafío de presentar un documento que contiene bastantes diagnósticos y bastantes propuestas, elaborado por varios autores al alero horizontal. Pero parto contradiciendo en parte a esta idea de varias propuestas y varios diagnósticos, porque no es conveniente una constitución maximalista, ¿cierto?, que pretenda regularlo todo. Por ejemplo, en un paper que traducido al español se llama Una constitución larga es afirmativamente una mala constitución, Nardi y Tsevelis concluyen, aplicando métodos empíricos sobre constituciones de la OECD, que las constituciones más largas son las más rígidas para su operatividad y son las más inestables también. Entonces, ¿cuál es el sentido de hacer muchas propuestas? Tiene un sentido. Es presentar la idea de la forma más completa posible para colaborar a buscar un consenso que sirva como base para orientar los cambios constitucionales. Entonces, la idea es que la Constitución, que va a tener probablemente muchas menos redacciones que la que aquí propuesta, estas propuestas colaboren a buscarle un objetivo, una finalidad que encauce ese camino y que finalmente esas propuestas constitucionales tengan una utilidad práctica. Naturalmente, todas las propuestas que se hacen, y a las que aquí yo destaco, tienen cierto nivel de generalidad, o sea, son detalladas, pero buscan tener elementos que sean aplicables a distintos organismos para cualquiera de los funcionarios, de los organismos o de las instituciones que rigen el país.
Voy a destacar algunos aspectos que me parecen llamativos e importantes con el objeto de que sirvan como una invitación a leer el documento, que es más extenso, y a debatir sobre la materia. Según argumenta Joan Wallis, uno de los principales desafíos de las democracias que están en crisis sociales, sanitarias, políticas, económicas, como la que estamos viviendo, es robustecer y restablecer el compromiso con la Constitución y con el constitucionalismo, lo que se está haciendo con este proceso, con la democracia, y también con el Estado como un modo de organización política idónea para dar respuesta real y efectiva a las necesidades sociales más importantes. Entonces, para enfrentar este último desafío, se deben generar reformas que reposicionan al Estado como un solucionador efectivo de problemas públicos. Y esta propuesta busca abarcar ese problema desde 4 puntos de vista. Primero, desde la administración y el ciudadano. ¿Cómo hacemos que el Estado esté más cerca del ciudadano? Que el ciudadano se sienta vinculado a la administración del Estado. Segundo, en el Estado regulador y la agenda antiabuso. ¿Cómo instalamos elementos que ayuden a que el desempeño de la agencia reguladora sea mejor y que efectivamente cuenten con herramientas para evitar los abusos? Luego, el empleo público. ¿Cómo entregamos mejores incentivos para que los empleados públicos tengan una mayor protección, al mismo tiempo el Estado sea más meritocrático y por ende esto redunde en un mejor servicio a la ciudadanía? Y por último, el Estado empresario. ¿Cómo repensamos Chile para enfrentar los desafíos que nos impone este siglo? Entonces, dentro de los distintos ejes y las distintas propuestas, yo traté de escoger algunas que tengan una unidad en 2 ejes principales, que me parecen que les da una unidad teórica y una unidad conceptual. Primero, escogí propuestas que buscan desvincular en parte, solamente en parte, el funcionamiento de los servicios públicos y de las agencias reguladoras del ciclo político. Y cuando me refiero al ciclo político no me refiero en forma peyorativa al mal funcionamiento de la política, porque yo creo en la política y creo que la política hay que reivindicarla, sino que me refiero al ciclo electoral presidencial, sobre todo en un régimen presidencialista como el nuestro, en el que la agencia presidencial es naturalmente en forma mediática y legislativa muy acotada, ¿cierto? Y la capacidad humana de las personas que llegan al Estado a mandar este tremendo aparato estatal también es limitada en un tan corto periodo de tiempo, sobre todo pensando que estas personas vienen y luego cuando se acaba el gobierno se va. Entonces, si todas las decisiones, si toda la agenda queda limitada al ciclo político, se invisibilizan ciertos sectores, como ocurrió con el Sename durante años, invisibilizado hasta que explotó el problema. La información a los ciudadanos y al Congreso es defectuosa, lo que dificulta el escrutinio, hay menos presión para que avancen estos sectores justamente invisibilizados. Subordina todas las prioridades y el esfuerzo del aparato estatal a una agenda y intereses que es limitado en el tiempo y que es a corto plazo muchas veces, ¿no? Y entorpece por ende que existan objetivos a largo y mediano plazo, más allá del ciclo político. Por otro lado, hay ciertas propuestas que buscan establecer ciertos estándares y mandatos programáticos para mejorar el desempeño de la administración del Estado y acercarla a la ciudadanía. Nuestro diagnóstico es que se ha avanzado en mejorar al Estado. Se pueden citar muchas leyes, ¿no es cierto? La ley de transparencia, la alta dirección pública, las compras públicas, el procedimiento administrativo. Pero nuestra Constitución sigue siendo poco exigente respecto a la administración del Estado, exigirle rendir a la administración del Estado, ¿cierto? Se limita a dar unas bases escuetas en el artículo 38 sobre el Estatuto Administrativo que pueden ser interpretadas de muchas formas, y además establece varios elementos para limitar el poder de la administración, para entrabar el actuar de la administración, ¿no es cierto? El principio de legalidad, el control de la Contraloría, la responsabilidad, el derecho a petición, el recurso de protección, son elementos de control que son sanos en una república democrática, pero falta un mandato o un llamado a la innovación, a una mayor exigencia en el desempeño de la administración. Entonces, tomando estos 2 puntos, me pronuncio sobre algunas propuestas, ¿no es cierto? Una propuesta en el primer sentido, respecto al ciclo político, es establecer un mandato constitucional al legislador para incorporar la obligación de rendición de cuentas de los servicios públicos y las agencias reguladoras. Se avanzó con la cuenta pública de la ley 20.500, ¿no es cierto?, que acerca a la ciudadanía, el Estado informa, pero no es lo mismo que la rendición de cuentas, ¿no es cierto? La rendición de cuentas supone establecer previamente metas de corto, mediano y largo plazo, consensuadas, por supuesto, por los actores relevantes, y que estas metas sean escrutadas, y así poder evaluar el desempeño de la agencia, ¿no es cierto? En la cuenta pública anual las agencias informan lo que ellas quieren informar y lo que buscan querer informar. En la rendición de cuentas
pueden salir también los aspectos no bien ejecutados, ¿no es cierto? Se deberán especificar los recursos utilizados, el grado de cumplimiento de las metas, tiene que estar esta información de acceso público y sobre todo es importante que se desarrolle una institucionalidad independiente que supervise, verifique e informe estas rendiciones de cuentas, ¿no es cierto? Que ayude a generar mayor accountability. Una propuesta, en cambio, en el segundo sentido, en acercar a la administración y al ciudadano, tiene que ver con un mandato de adoptar la ciencia y la tecnología al servicio del Estado. El que existe en constituciones comparadas no es una idea completamente nueva. Por ejemplo, en la Constitución de Hungría existe un artículo bastante completo al respecto. Los mandatos programáticos, cuando van acompañados de un fin claro, pueden generar grandes cambios. Así sucedió, por ejemplo, en mi opinión, con la reforma de transparencia del año 2005, que ayudó a destrabar todas las resistencias que podían haber en generar esta revolución que fue la transparencia en el sector público. Aquí el Estado, por ejemplo, puede avanzar hacia la digitalización del Estado, para ayudar a centralizar la información, los datos, proveer mejor información a la población, hacer una mejor rendición de cuentas más continua, hacer más expedito y fáciles todos los trámites y los procesos frente al Estado. Aquí destacar el caso de Estonia, que tuvo una verdadera revolución industrial donde hoy en día cada persona tiene un usuario. Y en base a ese usuario puede hacer todos los trámites del Estado y puede obtener todos los beneficios de la información en una sola plataforma, ¿cierto? Y eso genera eficiencias de todo tipo. Lo único, como un dato rosa, las únicas cosas que no se pueden hacer en Estonia a través digitalmente es casarse, divorciarse y comprar bienes inmuebles, que son cosas que requieren bastante presencialidad, ¿cierto? Además, un mandato constitucional el debido proceso administrativo y el derecho a la buena administración pública, que incluye el derecho a audiencia, a conocer el expediente, a aportar antecedentes a una decisión fundada, a impugnar las decisiones, como se hizo, por ejemplo, en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Existen una serie de elementos en nuestra legislación y jurisprudencia que dificultan la relación entre la administración y el ciudadano cuando estamos frente a procedimientos administrativos. Que dicho sea de paso, los procedimientos administrativos hoy en día son más comunes y más extensos y son más habituales que los mismos procesos jurisdiccionales que están reconocidos en la Constitución. Por ejemplo, los plazos administrativos no son fatales, lo que hace que está bien eso, ¿no es cierto?, para lograr que la administración pueda cumplir adecuadamente con sus prioridades, pero genera muchas veces delaciones completamente injustificadas y a veces abusivas. Es difícil también hacer valer los estándares de buena conducta que están en la ley o que están en la jurisprudencia porque muchas veces no son considerados lo más esencial dentro del procedimiento y por ende es difícil de impugnarlo o de exigirlo frente a instancias superiores. Y asimismo hay recursos generales en la Constitución para poder reclamar contra los actos de la administración que se ha demostrado que no son los más idóneos. Entonces queda supeditado a que existan recursos especiales, muchas veces, la eficacia de los reclamos. Podría decirse que varias de estas reglas y principios ya existen, o están en la ley o están en la jurisprudencia. Entonces, ¿por qué constitucionalizarlo? Yo creo que tiene al menos dos elementos. Primero, dar una señal de que se trata de mínimos esenciales que no pueden ser transgredidos. Permitir como contrapartida impugnar las decisiones que no lo respeten. Y además también guían al legislador en estas nuevas muchas reformas que van a venir, en que tenemos mínimos esenciales en el procedimiento administrativo y que tenemos que cumplirlo por un respeto a la ciudadanía. Y agregamos además un elemento que no está en la ley, no lo hemos visto en la jurisprudencia, que tiene que ver con que el derecho a que las decisiones sean oportunas. Entonces está bien que los plazos administrativos no son fatales, pero debe haber un límite. Y una garantía de este tipo ayuda a ponderar. Yo sé que puede ser un incentivo a la sobrelitigiosidad, pero también puede ser un buen incentivo a eliminar los abusos en las dilaciones, precisamente porque puede haber un superior jerárquico, puede estar la Contraloría, pueden estar los tribunales ponderando si las circunstancias del caso hicieron que esa dilación sea injustificada. Ahora, respecto a la agenda antiabuso, que tiene mucha relación con la administración y el ciudadano, existe más o menos un consenso transversal en Chile que hay que avanzar en esa materia. Y un pilar fundamental para avanzar en esa materia es avanzar en las agencias reguladoras, que son quienes llevan a cabo la fiscalización y la regulación de varias actividades y por ende son las que tienen en sus manos poder evitar y anteponerse a los abusos. Se han creado varias agencias reguladoras y fiscalizadoras con potestad y capacidades técnicas y bastante innovadoras, como por ejemplo la Fiscalía Nacional Económica, la Comisión del Mercado Financiero, que son agencias modernas, que son siempre muy bien vistas. Pero existen varias otras agencias que justamente por esta falta de capacidad en la agenda política se han quedado más atrás en el desarrollo, ¿cierto? O son centralizadas y siguen estando muy vinculadas
al régimen político, o no cuentan con las competencias para fiscalizar, o no cuentan con las competencias para sancionar, o no cuentan con ciertos mandatos para poder regular adecuadamente las actividades. Entonces, en línea con la sugerencia de la OECD, una de las propuestas es transitar hacia una mayor autonomía de estos organismos, no una plena autonomía, porque eso es complejo para países como el nuestro, donde todavía existe cierta fricción entre la actividad regulatoria y la actividad política, pero sí una mayor autonomía, donde, por ejemplo, se pueda perfeccionar el sistema de nombramiento de ADP, en el que exista un tiempo de duración del mandato que pueda ser distinto al tiempo de duración del periodo presidencial, y sobre todo regular el régimen de remoción. Estos funcionarios tienen que dejar de ser de la exclusiva confianza del presidente. Así separamos un poco la agencia reguladora del ciclo político y ayuda a generar mayor consolidación del personal, expertise, una mayor visión de largo plazo. Y también debe reconocerse constitucionalmente que las autoridades reguladoras tengan herramientas fiscalizadoras y sancionadoras. Con esto se supera un añejo debate constitucional que disputa la legitimidad de las sanciones administrativas, y que siempre puede tomar fuerza. Véase, por ejemplo, el caso del CERNAC, donde se había decidido por ley que tenía que tener facultades sancionadoras, y en base a interpretación constitucional, eso fue impedido por el Tribunal Constitucional. Y además refuerza que las sanciones administrativas son constitucionales, son legítimas y que por ende no siempre tienen que estar completamente subordinadas a otros principios constitucionales, ¿no es cierto? Hay que ponderar estos principios, no subordinar. Como contrapartida, estamos hablando de mayor autonomía y mayores facultades, tiene que incluirse más obligaciones, ¿no es cierto? Tener objetivos claros de corto y largo plazo, que tiene que ver con la obligación de rendir cuentas. También tiene que haber obligaciones, cuando sea aplicable, de hacer análisis de impacto regulatorio, y también de demostrar que los costos son superados por los beneficios de las decisiones que se toman, ¿no es cierto? Una mejor política regulatoria dotada de mayores potestades. En cuanto al empleo público que sea por regla general meritocrático, profesionalizado y neutral políticamente. No necesariamente apolítico, pero sí neutral, ¿no es cierto? Que tenga una visión más allá del ciclo político. Existen en el derecho comparado existen dos extremos para esta respuesta, y por supuesto muchos intermedios. Puede existir un sistema cerrado, como el de Francia, en el que se establecen una serie de reglas de ingreso, egreso, carrera funcionaria, y donde tiene que primar la meritocracia y la estabilidad en el empleo, ¿no es cierto? La carrera funcional está bastante garantizada. Y uno abierto, como el de Nueva Zelanda o el Reino Unido, donde se busca asimilarse al sector privado, ¿no es cierto? En cuanto sobre todo a su flexibilidad. Pero tiene una contrapartida, así como la contrapartida del sistema cerrado es la rigidez, la contrapartida del sistema abierto es la arbitrariedad. Nuestro estatuto administrativo, con la Constitución del 80 y lo que se generó después, intentó establecer un régimen cerrado parecido al de Francia, ¿no es cierto?, donde se privilegiaba la función de planta, sus derechos, sus deberes, sus reglas, su carrera funcionaria bastante asegurada. Pero el sistema no funcionó. Por distintas rigideces se fue prefiriendo año a año, y con distintas prácticas y leyes se fue desconfigurando este sistema. Voy a citar algunos ejemplos, solo algunos. Hay muchos más en el documento, pero mediante distintas leyes de presupuesto todos los años se fueron autorizando normas especiales de dotación de personal, que en la práctica permitían contratar más funcionarios a contrata. Los funcionarios a contrata estaban limitados a un 20% del estatuto administrativo, hoy en día son cerca del 68% de los funcionarios. Los funcionarios a contrata no entran por regla general con concurso, y además no tienen protecciones. Son funcionarios que además no tienen incentivos para permanecer en el Estado, tienen dificultades para ascender, para moverse transversalmente a lo largo de la administración, para concursar a concursos de planta, por ejemplo. Entonces hay poco incentivo para que el talento se quede, y al mismo tiempo hay poco filtro también para que ojalá toda la gente que entre sea la más talentosa. Tampoco hay claridad de qué significan las funciones accidentales a los que tienen que concurrir los empleados honorarios. Entonces terminan haciendo muchas veces funciones propias del servicio. Entonces nos transformamos con esto en un sistema tripartito eminentemente abierto, donde la planta es la minoría y los honorarios y la contrata es la mayoría. También el sistema de evaluaciones no funciona. Un 97% de los empleados califica con la nota más alta. Eso no es acorde a la realidad, ¿no? Entonces, si no podemos medir el desempeño de los funcionarios, mal vamos a poder avanzar en unos mejores servicios. Entonces nos transformamos en un sistema abierto, donde prima la discrecionalidad, pero no regulado, no intencional, y eso produce muchos problemas. Uno de los problemas más graves es que cada vez que cambia un gobierno salen de la administración del Estado miles de personas, ya sea porque son despedidos, ya sea porque no se les da espacio, ya sea porque no ven oportunidades, o
porque políticamente, porque están ligados al gobierno políticamente, deciden que no están de acuerdo políticamente con el gobierno y ellos mismos renuncian, ¿no es cierto? Y esto produce tremenda ineficiencia, se pierde demasiado tiempo en adaptación, se pierde talento, se pierde andaje de los órganos públicos. Entonces creemos que tiene que avanzarse en un sistema híbrido y se pueden establecer algunos mandatos. Por ejemplo, crear un sistema único de ingreso, una única carrera profesional para los funcionarios públicos. Eliminar esta dualidad planta-contrata y planta-contrata honorario, ¿no es cierto? Bajo un sistema híbrido tiene que priorizarse el mérito en el ingreso, la concursabilidad tiene que ser la regla general y no la excepción. También el ascenso, el desarrollo de carrera, la movilidad dentro de los organismos para que los funcionarios que tienen competencias para prestar servicio en otros organismos lo puedan hacer. Pero tiene que haber mayor flexibilidad que la que hay actual también para la desvinculación y el retiro, ¿no es cierto? Tenemos una deuda ahí, los funcionarios no pueden ser inamovibles. El mal desempeño tiene que ser castigado, por así decirlo. Tiene que regularse un estatuto para los asesores políticos. Los asesores políticos son necesarios. Mal puede implementar un gobierno todas sus políticas si no tiene asesores políticos. Tienen, por supuesto, que estar más concentrados en los órganos democráticos, como, o los órganos esencialmente políticos, como el gobierno, la Seremi, las gobernaciones, los ministerios, ¿no es cierto? Y no, ojalá, tanto en los servicios públicos y en las agencias reguladoras. Y estos asesores políticos tienen que estar claramente identificados. Al identificarlos claramente se produce el desincentivo a que crezcan exponencialmente, como creció la planta. Y por último, tiene que haber un mandato al legislador para que regule la sindicalización, la negociación colectiva y también la huelga en el sector público. Hoy en día esto está prohibido en la Constitución, pero al estar prohibido se generan huelgas de facto ilegales que causan mucho más problemas que beneficios porque no tienen elementos que ayuden a destrabar los conflictos y además se producen paralizaciones indefinidas muchas veces o algunas veces de servicios públicos esenciales, lo que es muy grave para la población. Entonces la ley tiene que establecer mecanismos para solucionar los conflictos, tiene que establecer mecanismos para que los servicios públicos esenciales puedan seguir funcionando y que exista un derecho a huelga efectivo que funcione. Por último, el Estado empresario, con esto termino brevemente, no podemos mantener este miedo que existe respecto a las empresas públicas y por contrapartida a las asociaciones público-privadas. Son necesarias para el desarrollo del país. Las alianzas público-privadas de distintas formas han sido esenciales para varias economías de desarrollo más tardío y reciente, que son aquellas que muchas veces queremos imitar, como Nueva Zelanda, como Corea, como Finlandia, Noruega, Sur Corea, por supuesto. Esto implica, ¿no es cierto?, que debe rebajarse el quórum legal para establecer en las empresas públicas. Tiene que mantenerse un quórum similar a los otros órganos de la administración del Estado. También debe autorizarse expresamente el desarrollo de actividades con un modelo asociativo con el sector privado, especialmente para sectores estratégicos para proveer servicio a la población. Tenemos una larga historia de asociaciones público-privadas, pero muy limitada a la infraestructura, muy limitada a los monopolios naturales, y a las carreteras, los puertos, los aeropuertos. Pero se nos ha olvidado avanzar en la ciencia, en las asociaciones público-privadas para la tecnología, para mejorar la educación, para desarrollar sectores industriales estratégicos. Hoy en día se habla del litio y del hidrógeno verde como el futuro del país. Bueno, tenemos que lograr una fácil y buena asociación que empuje esas materias. El problema de esto es que dichas asociaciones hoy en día son realizadas muchas veces por la Corfo, por el Ministerio de Economía, sin normativa que les respalde. Y por ende existen muchas trabas, y eso desincentiva que sacan los proyectos, desincentiva que vengan personas a aportar con conocimientos, a invertir. Entonces tienen que poder regirse esas asociaciones con el derecho privado cuando la ley así lo establezca, cuando sea necesario y sea debidamente fundado. Tiene que haber más flexibilidad. Y como contrapartida tiene que haber un fortalecimiento de la institucionalidad para administrar dichas empresas y asociaciones y para escrutar dichas empresas y asociaciones, ya sea por el sistema de empresas públicas o un nuevo organismo que se establezca al efecto. Y por último, debe establecerse un mandato para fortalecer el gobierno corporativo de las empresas con altos estándares de gestión y con una relativa autonomía de sus directores y principales ejecutivos. Y a su vez con altos parámetros de calidad, criterios empresariales, económicos, sociales y ambientales. En Chile estamos en deuda en gobierno corporativo. Se ha avanzado en el mundo y en el sector privado se ha avanzado en el gobierno corporativo. Existen muchas técnicas para mejorar la eficiencia, para eliminar las malas prácticas. Y en Chile las empresas públicas lamentablemente muchas veces se gobierna un estatuto que es muy general en la ley que las crea, la ley que las autoriza, y eso muchas veces queda atrás en el desarrollo de estas empresas. Por citar un ejemplo, en Noruega la cuenta anual de la empresa pública está auditada por auditores independientes que son muy severos en dicha labor. Todas estas propuestas y varias otras están en el documento Gobierno, Administración y Modernización del Estado, un mejor Estado para las personas. Los invito a leerlo y a discutirlo. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesor Lledó, muy completo la presentación que he hecho, muy maciza. Creo que además tiene o capta, como bien lo sostiene el profesor Lledó, lo mejor de lo que se ha avanzado en estos últimos años en materia de proceso de modernización del Estado, pero también pone el foco en aquella dimensión que la nueva Constitución debe recoger, promover y reactivar de este proceso que parece estar durmiendo, digamos, ¿no? Y por lo tanto, ¿cuál es la dimensión del proceso, del proceso de modernización del Estado, que ya se ha avanzado tanto que la nueva Constitución puede darle mayor incidencia, digamos, ¿no? Y en esto creo, no hay nada más ni nada menos que tomar las mejores prácticas internacionales, tomar los mejores estándares de constituciones de afuera y también tomar nuestra mejor práctica constitucional y legal. ¿Y qué mejor para seguir conversando sobre esta cuestión y comentar el documento que la profesora Gloria de la Fuente, que además tiene una destacada trayectoria pública y por lo tanto no se nos ocurre una mejor persona que pueda combinar la parte teórica y la parte práctica, ¿no? Para pensar estas cuestiones. Así que, profesora de la Fuente, muy bienvenida, la dejo con 20 minutos. Muchas gracias, Cheche, muchas gracias a Camilo y muchas gracias a Horizontal por esta invitación. La verdad es que para mí es un honor. Yo creo que estamos en un momento del país donde necesitamos tener, y no vamos a tener además mucho tiempo, pero necesitamos acompañar, y voy a decir acompañar y no rodear, por el sentido distinto probablemente que tienen ambas cosas, acompañar de manera muy seria y sostenida el proceso constituyente, y eso implica necesariamente estar reflexionando sobre temas que son relevantes. Entonces, miré el documento, me gustó mucho el documento, creo que Camilo hace hincapié en algunos puntos relevantes sobre los cuales también me quisiera referir, pero quisiera sobre todo a partir de la experiencia, tanto ahora como presidente del Consejo para la Transparencia, como en mi experiencia también en el ámbito público y particularmente en el Consejo de Modernización del Estado, también poner algunos puntos que me parece que son relevantes, y eso va a ser básicamente mi exposición. Ahora, sin perjuicio de eso, yo creo que el documento parte haciendo una cosa que es relevante, que es importante para hacer una distinción en esta conversación. Una cosa es la discusión que vamos a tener respecto a los principios, la distribución del poder y todo aquello que tiene que ir en la nueva Constitución, y otra cosa distinta es la legislación que se tiene que generar posteriormente a partir de lo que esté en esta discusión, o finalmente los valores, principios, la distribución del poder y todas aquellas cosas que se tengan que normar en la Constitución. Y eso es importante porque creo, y lo voy a decir a partir de un chilenismo, digamos, pero me parece que poner la carreta ante los bueyes puede ser una mala decisión, porque puede contaminar un poco la discusión. Yo creo que la discusión sustantiva ahora es finalmente qué es lo que vamos a tener en la Constitución. Y en ese sentido creo que efectivamente, más allá de ser una constitución maximalista o minimalista, yo creo que no va a quedar probablemente otra situación, dado el quórum elevado que va a tener esta constitución, de tener o llegar a grandes consensos. Y esos grandes consensos probablemente, naturalmente, van a producir no una constitución muy regada de cosas, más va a haber poco tiempo en general para discutir, tenemos entre 9 meses y un año, y vamos probablemente a tener que concentrarnos en discusiones muy sustantivas, muy relevantes, y eso es lo que vamos a tener. Y en ese marco creo que efectivamente la discusión sobre el Estado es clave. De hecho, si uno mira, y es una discusión que tuvimos al interior de la Comisión de Constitución, del Consejo de Modernización del Estado, es que efectivamente si uno mira desde el estallido social hasta acá, el debate que se ha producido, mucho de a través de columnas de opinión, de los diarios, lo que uno ve en general en el debate público, mucho tiene que ver con el Estado y la naturaleza del Estado. ¿Se define todo ahí? No, pero sin duda hay muchas cosas que uno puede discutir respecto a la mirada, al rol del Estado en el propio texto constitucional, y eso es bien interesante, y creo que el texto horizontal en ese sentido aporta de manera bien sustantiva a esta discusión. Así que vuelvo a felicitar y agradecer, porque creo que el rol además de los centros de pensamiento es justamente elevar este tipo de debates para poder insumar de alguna manera lo que va a ser el debate constitucional posterior. A ver, parto con algunos otros comentarios que son generales y que me parece importante. Primero, claramente coincido en la importancia de que el tema de modernización del Estado, lo decía recién, es clave para cualquier discusión constitucional. ¿Cómo se aborda? ¿Hasta dónde? ¿O qué vamos a entender conceptualmente por eso? Yo creo que es algo que está en disputa, ¿no? Muchas de las cosas que tienen que ver con modernización del Estado en realidad son modernizaciones de la gestión, y probablemente estos son propios de decisiones de la naturaleza administrativa y legislativa, y no necesariamente tienen que estar en la Constitución, pero hay una cierta idea de Estado que evidentemente plasma el debate constitucional, y es bueno que esto sea así.
Luego, creo que la propuesta señala puntos interesantes para limitar el Estado regulador y el Estado empresario para que pueda al final cumplir con una cuestión que es fundamental, que sea servicial al desarrollo económico. Hay una serie de visiones, por cierto, que están ahora en juego. Yo creo que hay aquí un debate bien importante en la Asamblea o en la Convención Constituyente que creo que es importante ponderar. Y probablemente, insisto en el punto que decía al principio, los quórum elevados van a tener que generar necesariamente un debate que permita generar acuerdos, consensos y debates necesarios. Ahora, el Consejo para la Transparencia, y quiero también hacer alusión porque quisiera hablar también de algunos datos que nosotros hemos elaborado que permiten reforzar algunas de las cosas que además están acá en el documento, ¿no? O plantear algunos debates a lo menos. Nosotros como Consejo para la Transparencia, por ser un órgano autónomo que tiene, por cierto, el objeto de promover la cultura de la transparencia en todos los órganos de la administración, somos en la práctica prescindentes del debate, ¿no? El debate constitutivo también porque me parece que es clave para poder decir algunas cosas que quiero decir, ¿no? De hecho, nosotros hicimos hace poquito una propuesta entendiendo en el fondo el rol que tenemos como un órgano público y como nuestra expertise a través de la promoción de la transparencia, la probidad, etcétera, levantamos una propuesta de reglamento. Esa propuesta no tiene otro fin que finalmente promover un debate público en términos del reglamento de la Convención Constitucional, en términos de los principios de transparencia, máxima publicidad, etcétera, y hacer algunas otras observaciones en materia de las normas de probidad, pero por supuesto somos prescindentes respecto del debate mismo de la propia Constitución, ¿no? Y en ese sentido, más bien lo que les quiero contar es algunas de las evidencias que nosotros tenemos y que hemos constatado y que son, por cierto, pertinentes respecto al propio documento horizontal. Entonces, por tanto, aun cuando es prescindente nuestro órgano público, obviamente lo que hacemos es otorgar argumentos, podemos señalar recomendaciones basadas en evidencia que hemos recolectado, decía, y los derechos que muestra nuestra jurisprudencia en el fondo ha ido asentando y desarrollando durante el tiempo que nos parece clave. Ahora, específicamente en esto que en el fondo nos comentaba recién sobre el texto mismo y algunas cosas que aborda, y específicamente sobre el derecho a la nueva buena administración pública, voy a decir algunas cosas en las cuales concuerdo y algunas otras cosas que quisiera como plantear alguna duda, digamos. A ver, concuerdo con ustedes en que no es posible pensar una nueva constitución, esto está textual en el texto, no es posible pensar una nueva constitución sin un Estado moderno que brinde servicios oportunos de calidad y con un nuevo trato hacia los ciudadanos como una manifestación del respeto a la igualdad, dignidad inviolable y el fundamento de los derechos y libertades de las personas. Me parece que esa frase está muy bien lograda y claramente es algo que además ha estado en el debate público, ¿no? Y si uno mira probablemente los orígenes del malestar en Chile a propósito de que se transforma después en un estallido social, mucho que ver también con el Estado, ya lo mostraba el informe Desiguales del PNUD del año 2017, hay una cierta percepción, que también recoge nuestro estudio nacional de transparencia, una cierta percepción de maltrato del Estado y eso requiere necesariamente resignificar, ¿no?, esta idea de Estado moderno en función de la relación o mejorar o estrechar la relación con los ciudadanos. Ahora, y esto es otra frase también con la que tiendo a concordar. El buen funcionamiento del Estado es un motor para el desarrollo de la sociedad y constituye la herramienta principal para hacer efectivos los derechos civiles, políticos y sociales de las personas. Creo que efectivamente la Constitución actual es poco exigente con el gobierno, esto lo señalan ustedes también, y con la administración del Estado. Y como ustedes también señalan, existe mucho espacio para nuevas miradas. Desde este punto de vista, no obstante, creo que dos conquistas básicas de la Constitución vigente, tal vez va a ser cercana a la recomendación porque tiene que ver también con las propias actividades o iniciativas que impulsa la transparencia, más bien su giro, digamos. Igual creo que dos conquistas básicas de esta Constitución vigente han sido claves para nuestra administración y para la administración pública en particular. Lo vemos además después de 12 años de la existencia de la ley de transparencia, pero además la consagración del derecho ahí. El desarrollo del principio constitucional de probidad y del principio de transparencia, ¿no? Ambos que han formado una cantidad infinita de jurisprudencia judicial en las Cortes a propósito de incluso varios fallos emblemáticos que hemos tenido, y en sede administrativa también, por ejemplo, en el Consejo para la Transparencia y en la Contraloría General de la República. Y creo que eso es clave y es importante considerarlo porque creo que van a ser elementos presentes en el debate constitucional posterior. Luego,
sobre la necesidad de consagrar constitucionalmente el derecho al debido proceso administrativo y en este contexto quisiera referirme particularmente al derecho al trato respetuoso, deferente y flexible por parte de la Administración del Estado, considerando algunos datos de nuestra encuesta nacional de transparencia, que creo que abundan y colaboran en esta mirada. Yo no sé si vieron ayer una carta al director en el Mercurio, que fue bien comentada en el día, que de hecho nosotros la miramos y citamos en redes sociales a propósito de algunos datos que les voy a mencionar ahora, pero es bien particular esta idea de que efectivamente el trato, hay una situación de trato, de discriminación, o lisa y llanamente una sensación de maltrato a la ciudadanía respecto al Estado, digo, entelequia, pero finalmente esto se resuelve o se observa o se plasma a través de distintos actos de la administración, que es muy importante atender. La relación o la reconstrucción de la relación del Estado con la ciudadanía creo que es clave y hay que poner un foco en esto, y aquí hay una oportunidad tanto en el proceso constituyente, pero también en la legislación que se puede generar posteriormente y que nos puede ayudar en ese sentido, ¿no? Ahora, en ese cuadro, la versión del año 2020 de nuestro Estudio Nacional de Transparencia, que se llama Estudio Nacional de Transparencia y Percepción de Derecho a Acceso a la Información en Funcionarios Públicos, por ejemplo, para el año 2020, ya observa que los funcionarios poseen una percepción crítica respecto a la relación entre los ciudadanos y el Estado, la cual se mantiene estable respecto a la medición anterior del año 2019, pero no obstante se observa un impacto positivo del conocimiento de la ley de transparencia que atenúa la percepción negativa de los funcionarios en esta relación. Los funcionarios públicos señalan mayoritariamente que la relación entre los ciudadanos y el Estado es distante, el 76% declara esto, de no cooperación, el 70%, de maltrato, 63%, y de discriminación, 59%, ¿no? No observándose diferencia estadísticamente significativa respecto a la medición anterior del año 2019, por lo tanto aquí hay una cierta constante de este dato, y estoy hablando de la encuesta de funcionarios públicos además. Existe además la percepción, una percepción crítica que es menor entre quienes conocen la ley de transparencia, el Consejo para la Transparencia y pertenecen al estamento directivo para la totalidad de los aspectos. Aquí hay una cuestión importante que ocurre también en relación a la encuesta nacional de ciudadanos, ¿no? Que efectivamente mientras se conozca que existe un derecho, que existe una normativa en esta materia, y aquí hay una especie de correlación, efectivamente hay una percepción menos crítica respecto a esta relación, tal vez porque lo que hay finalmente es la percepción de que existe un instrumento que puede ser útil en esta línea, ¿no? Y que puede finalmente ser un instrumento que permita hacer asequible otros derechos. Específicamente del total de quienes conocen la ley, un 74% señala que la relación es distante, un 68% que es de no cooperación, y un 60% de maltrato, un 56% de discriminación. Esto es menor al total y significativamente menor de quienes no conocen la ley, ¿no? Y creo que estos datos son relevantes respecto al punto que se señalaba anteriormente. Luego, sobre la obligación de rendición de cuentas, un punto que creo que fue muy bien tocado en la presentación y que creo que aquí hay también un elemento de accountability social que es innegable, y que creo que del cual nos tenemos que hacer cargo en esta lógica también de una democracia representativa que necesita transformarse. En ese cuadro sobre la obligación de rendición de cuentas que la propuesta misma señala, el acceso a la información es un derecho que busca satisfacer la obligación de rendir cuentas por parte de las autoridades. Ahora, evidentemente esto se puede complementar con otras iniciativas como esta idea de generar una cuenta que sea obligatoria y que vaya mucho más allá de los instrumentos que establece hoy día la propia norma 20.500. Según la percepción de los funcionarios en nuestra encuesta, en esta misma encuesta nacional de funcionarios que les comentaba, que además ya tiene una serie relevante de datos y que publicamos hace un par de días, desenmascarar una irregularidad y pedir información general sobre lo que hace el Estado son las principales razones que señalan los funcionarios por las cuales, por ejemplo, se solicita información pública, ¿no? Esto es lo que perciben los ciudadanos, los funcionarios respecto a las solicitudes de información. Ahora, a diferencia de mediciones anteriores, la percepción de que las solicitudes se realizan para desenmascarar una irregularidad llega al 16%, estos 3 puntos más apenas respecto al año 2019, y asimismo se observa una disminución de la opción para conocer y postular a beneficios y subsidios, y aquí hay una cuestión importante pensando en la misma situación que nos ha planteado la pandemia, ¿no? Donde todas las políticas sociales que en el fondo están asociadas al combate a la pandemia, sus consecuencias básicamente, está aquí relevada. Y aquí hay un dato que es relevante, porque
Respecto a esta disminución de la opción para conocer postular a beneficio y subsidio, pasamos de 24 el 2019 a 14 el 2020, y aquí hay un dato que es relevante respecto a la disponibilización de información. Si ustedes quieren, en algo que nosotros hemos insistido permanentemente desde el Consejo para la Transparencia, que es en la práctica, más allá de lo que existe hoy en día en la normativa, que tiene más plazo en materia de transparencia activa y derecho a acceso, aquí hay, a propósito de la legitimidad de las decisiones, de acompañar las decisiones, de poner los fundamentos de las decisiones sobre la mesa, pero además, en el fondo, poder proveer información a la ciudadanía en situaciones como las que estamos, la necesidad entonces de generar también mecanismos proactivos de información. Y creemos que ahí hay todavía un trecho importante que avanzar. Propuestas que están en el documento, un par de cosas más, digamos, en honor al tiempo también. En lo relativo al empleo público, nos preocupa, y también esto está relacionado con la propia, en el fondo, con la propia encuesta nuestra, digamos, nos preocupa el retroceso en la cultura de la transparencia. Mayoritariamente los funcionarios públicos que afirman conocer la ley, por ejemplo, del Consejo, pero se observa claramente una disminución significativa respecto a las mediciones anteriores. Y esto es una cosa bien curiosa, porque nosotros creemos que en realidad somos visibles y a veces no somos tan visibles. Y pese al nivel de conocimiento general, los funcionarios públicos reconocen no saber los procedimientos y cómo orientar, por ejemplo, una solicitud de información pública, y eso también pasa a ser bien clave, ¿no? A la hora de efectivamente poder acceder a la información pública. Ahora, pese a la baja del conocimiento de la ley y el Consejo para la Transparencia en general, como también respecto al descenso en la evaluación de su existencia e implementación, se mantiene una alta valoración del derecho, percepción de utilidad, el carácter de necesario y útil de la transparencia en el Estado. Los funcionarios señalan mayoritariamente que el acceso a la información pública es necesario, en un 96%, útil, un 90%, y esta percepción es mayor en directivos, en funcionarios que conocen la ley y el Consejo para la Transparencia. Ahora, la comparación con la medición anterior destaca el hecho de un aumento en la percepción positiva del derecho a acceso en estos aspectos, 89% que considera necesario y 73% útil en el año 2019. También se señala mayoritariamente que el derecho a acceso a la información pública fomenta la participación ciudadana, 85% considera eso, mejora la gestión pública, 82%, previene la corrupción, 76%, permite a los ciudadanos controlar acciones de funcionarios y autoridades del Estado, un 74%, o sea, todos porcentajes muy, muy altos. Y respecto a este punto en particular, claro, hay una propuesta aquí de empleo público que en el fondo está asociada, yo creo que a una cuestión que de hecho varios centros de estudio, yo antes de ser presidenta del Consejo de la Transparencia, hasta octubre del año pasado fui presidenta de la Fundación Chile 21 por varios años, antes fui su directora ejecutiva, y nosotros con un conjunto de otros centros de pensamiento, de hecho levantamos una propuesta de empleo público, y era una propuesta bien transversal, porque en rigor estaba desde Libertad de Desarrollo, el CEP, Espacio Público y la Fundación Chile 21, creo que una propuesta que tuvo una repercusión importante. De hecho, el propio Consejo de Modernización tomó esa propuesta y elaboró y agregó algunas cosas, se discutieron otras, pero finalmente tomó esa propuesta, la hizo propia, y la propia iniciativa que ha liderado hoy en día el Ministerio de Hacienda en esta materia de la consulta, también consideró varias cosas de esta propuesta. Creo que hay un debate ahí relevante, yo creo que hacer una propuesta, o sea, para poder mejorar los servicios del Estado o para poder efectivamente generar un nuevo trato entre la ciudadanía y el Estado, es insoslayable generar un primer debate que es claro y que claramente debe estar orientado al empleo público. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Tengo la impresión que esto es más una materia de la norma posterior que se pueda discutir más que una discusión propiamente en el marco de la nueva Constitución, aunque evidentemente ciertas definiciones respecto al Estado pueden contribuir a delinear el camino que se puede generar después. Pero en cualquier caso, esto es un debate grueso, muy relevante, que no puede soslayar, creo, de manera importante, a propósito de la necesidad de generar diálogo en la sociedad, no puede prescindir del debate de los propios empleados públicos, ¿no? De los propios funcionarios públicos. Creo que ahí hay una cuestión clave. Voy terminando con un par de ideas más. Primero, y a propósito de lo que estaba señalando sobre los datos y las brechas, y finalmente algunas cuestiones que son de preocupación dentro de lo que nosotros hemos visto desde el Consejo para la Transparencia sobre el empleo público, o sea, sobre los funcionarios públicos y finalmente la percepción, al menos en materias que tienen que ver con lo nuestro. Primero nos preocupa ciertas brechas que pueden dar lugar a la instalación de la corrupción. Y yo creo que aquí hay también
punto muy clave. Además de la discusión sobre el empleo público, que sin duda es muy importante, que hay que avanzar en iniciativas en el fondo que permitan converger hacia un modelo que tiene que ser distinto al que tenemos, porque el que tenemos es malo, en rigor. Tenemos también que hacernos cargo de otros fenómenos que tienen que de alguna manera lograr deconstruirse también en el Estado, y esto tiene que ver también con la percepción de los ciudadanos respecto al Estado. En nuestra encuesta, lo que hemos visto es que más de la mitad de los funcionarios cree que los casos de corrupción son más fáciles que detectar que hace 10 años, y yo creo que eso coincide también con la percepción de los ciudadanos, que también nosotros lo medimos, porque efectivamente tenemos hoy en día más instrumentos. Ahora, no obstante, se mantiene la tendencia a la baja respecto al año 2018, 67% respecto a 53%. Es decir, pese a que tenemos más instrumentos, hoy en día tenemos un ecosistema, si ustedes quieren, en materia de probidad y transparencia, que es mucho mejor, y hemos avanzado de manera sustantiva, esto es reconocido además internacionalmente, efectivamente hay una percepción de cierto debilitamiento, ¿no? Asimismo, las cifras respecto del conocimiento de actos de corrupción se mantiene relativamente estable respecto a la medición anterior, es decir, el 2020 no es muy distinto al 2019, y un cuarto de los funcionarios señala que el último año se ha visto actos de corrupción y irregularidad grave, es decir, 25%, cerca de 25%, lo que es preocupante, pero no estamos frente a una situación en el fondo que esté desbordada. Es mayor la percepción respecto a la posibilidad de actos de corrupción que el conocimiento real que al menos declaran los funcionarios conocer. Las tres principales irregularidades que se mencionan en este estudio, y vuelvo a insistir, yo creo que aquí hay un punto relevante respecto también a la gestión del Estado, respecto a cómo generamos en el futuro, probablemente no al calor necesariamente del debate constitucional de lo que tenga que estar ahí, pero yo creo que tenemos una visión como país que es de muy largo plazo. En las tres principales irregularidades que se mencionan fueron nepotismo, con un 16,5%. De hecho, la discusión respecto al Estado mucho tiene que ver con esto, en rigor a los funcionarios en particular y al empleo público, 16,5% como nepotismo, tráfico de influencias 14,2%, es decir, cómo generamos ventanillas que permitan que el tráfico de influencias nos genere estas desigualdades, en definitiva, en la toma de decisiones. La irregularidad en licitaciones o compras públicas con un 12,3%, y en menor medida se señala el conflicto de interés, 5,8%, obstrucción a la justicia, 5,4%, y omisión en declarar una reunión que podría incidir en la toma de decisiones, básicamente lobby, en 3,7%. Esto puede explicarse mediante la existencia de condiciones para denunciar, pero en esta medición se observa claramente un aumento del grado de acuerdo por parte de los funcionarios respecto a la existencia de condiciones institucionales para denunciar hechos de corrupción. Y aquí hay también una cuestión que es importante, ¿no? Generar condiciones institucionales para la denuncia de hechos de corrupción es algo que han levantado también organizaciones de la sociedad civil. Creemos que es clave a la hora de poder avanzar también en combatir la corrupción y disminuir los mantos, no solamente los mantos de opacidad, que es lo que ha hecho de alguna manera el ecosistema en materia de probidad y transparencia y todas las normas que tenemos, sino que además generar condiciones para que cuando los eventos ocurran, porque no hay finalmente leyes infalibles, estas puedan combatirse de manera adecuada. Por último, y bueno, me quedan un par de ideas más y estoy ya sobre el tema. Esta considera un rango constitucional para el Consejo de Alta Dirección Pública y Servicio Civil. Yo creo que esto es importante. Nosotros como Consejo, de hecho, tenemos la aspiración también de tener esa autonomía constitucional. Con Cheche García, de hecho, hemos discutido esto en otras oportunidades, al calor, por cierto, de otros debates, no necesariamente de la autonomía, del debate constitucional. Creo que aquí hay una cuestión importante que pensar. En el caso nuestro, no me pronuncio respecto al tema del servicio civil, yo creo que son cosas discutibles, las autonomías constitucionales, cuál es el alcance, desde el punto de vista al menos del Consejo. A nosotros nos parece que la autonomía constitucional respecto al Consejo de la Transparencia nos puede permitir efectivamente tener potestad sobre otros órganos públicos que hoy día básicamente no tenemos. Pienso específicamente en el Congreso Nacional, en las empresas públicas, y incluso aquellas que actúan monopólicamente, que tienen niveles importantes como de opacidad, y que de hecho nosotros hemos hecho algunas investigaciones ahí, fiscalizaciones de acuerdo a las competencias que tenemos legalmente, y claro, y ahí hay probablemente una posibilidad de ampliar el ámbito de competencias del Consejo, si es que esto fuera así. Pero entiendo y creo que efectivamente esto es una aspiración de muchos servicios públicos, de ser autónomos constitucionales, y yo creo que hay que revisar en su mérito esa discusión al calor de la discusión constitucional. Respecto al Estado regulador,
creo que es claro señalar que las propuestas tienen que ver con conflictos de intereses relativos a dobles empleos, incompatibilidad, nepotismo, algo que también señalaba la encuesta nacional de funcionarios nuestra, puerta giratoria, que es parte de las cosas que mencionamos como claves en esta agenda anticorrupción también y que además hemos levantado sostenidamente. Ahora, aun cuando el detalle de estas propuestas, el rol es básicamente el legislador, y lo decíamos al principio, hay que distinguir entre las propuestas que son básicamente el proceso constituyente mismo y aquellas que son necesarias desde el punto de vista de la legislación posterior, pero me parece que una mención a la prohibición del conflicto de intereses o bien a la independencia de los tomadores de decisiones es un punto importante a considerar en el propio texto constitucional. Vuelvo con algunos otros datos de la encuesta nuestra, digamos. Más de la mitad de los funcionarios... Gloria, un minuto. ¿Un minuto? Perfecto. Por favor. Voy cerrando entonces, gracias. En nuestra encuesta, más de la mitad de los funcionarios cree que los casos de corrupción son más fáciles que detectar desde hace 10 años, no obstante se mantiene la tendencia desde hace un rato atrás. Y creemos que aquí hay una cuestión entonces importante respecto, particularmente porque la corrupción ha sido un tema que ha sido instalado en la sociedad chilena como un tema que tiene que ver finalmente con el abuso de poder, ¿no? Con la desigualdad, y ahí hay un detalle importante que señalar. Bueno, creo que la propuesta y el detalle que hay una discusión sobre los tribunales contenciosos, que yo creo que hay que mirar esto también en su conjunto, ¿no? Vuelvo sobre el debate constitucional. Yo creo que el entramado de cosas y la coherencia que tiene que tener el texto constitucional respecto a la institucionalidad que se genera, a la distribución del poder, a los valores y principios que están contenidos ahí, requieren también una mirada súper amplia. Varias de las propuestas que están muy valiosas que están en este texto, creo que nos van a generar, nos va a abrir una puerta posterior para poder discutir, en el fondo, varias materias que son propias de la legislación. Creo que hay un esfuerzo relevante que debiéramos hacer de pensar, y el empleo público probablemente, o la discusión sobre el empleo público y la modernización del Estado, es el mejor ejemplo de eso. Una de las cosas que deberíamos hacer o poner en discusión en el proceso constituyente, no porque quede en el texto, sino que es el futuro, es cómo transitamos de políticas de gobierno a políticas de Estado, ¿no? De largo plazo, que requieren una mirada estratégica, una mirada país. El proceso constituyente creo que es esa oportunidad. Generar una relación distinta con los ciudadanos es una oportunidad, y no solo una oportunidad, una necesidad. Y en ese cuadro creo que la propuesta que se hace, más allá de lo constitucional legislativo, en esta propuesta en particular, es muy valiosa. Creo que además esta propuesta hay que acompañarla con distintas conversaciones. Y bueno, y creo que la modernización del Estado sin duda está al centro de esta discusión, como hemos visto acá en los datos que les mostraba, y creo que tenemos la necesidad, por lo tanto, de generar nuevas conversaciones en este ámbito, nuevos espacios de encuentro. Así que muchísimas gracias por la invitación. Me excedí bastante en el tiempo, parece, pero gracias. No tanto. Muchísimas gracias, Gloria. Profundos comentarios, los antecedentes que nos has además complementado, enriquecen mucho el debate, y creo rescatar una sola idea, entre muchas, digamos, de Gloria, que también impuso Camilo sobre la mesa, ¿no? Esta idea de que en el fondo aquí no es un proceso refundacional, estamos tratando de, primero, pensar una constitución, digamos, ¿no? Estos no son programas políticos sobre cuál es nuestro Estado favorito, sino cuál es el Estado que nos cobija a todos, digamos, y ahí el upgrade que tenemos que hacer como comunidad política, digamos, ¿no? Y luego el tamaño del Estado empresario, la calidad cuántos impuestos, digamos, va a tener el Estado, el tamaño del Estado. Esas son discusiones de la política democrática, pero aquí estamos tratando de construir un aparataje de un nuevo Estado 2.0 que esté a la altura de las demandas ciudadanas, y Gloria destacaba, me parece muy bien, este esfuerzo constitucional, el nivel de consenso que tenemos que tener, y por otro lado los avances que ya tenemos, y por supuesto el Consejo para la Transparencia, como por ejemplo también la Comisión de Mercado Financiero, y antes el Banco Central, son instituciones que todos estamos mirando como los grandes modelos paradigmáticos. No solamente en Chile, estos modelos se miran en el mundo como ejemplos del tipo de servicio público que tenemos que tener, los grados de autonomía que tienen que tener servicios públicos de excelencia. El Consejo para la Transparencia realmente ha sido un gran ejemplo. Tenemos que ir, ya el tiempo ha pasado, no queremos tratar de mantenernos dentro de la hora, digamos, ¿no? Pero hay tres preguntas que me gustaría formularles. Han llegado muchísimas, digamos. Yo he seleccionado tres preguntas para Camilo y para Gloria. Ojalá pudieran dar algunos lineamientos, digamos, sean pronunciados sobre algunos de estos temas. Así que rápidamente para Camilo y Gloria, tres ideas, digamos, ¿no? La primera es cómo
en la nueva Constitución se puede promover mayor participación ciudadana en las decisiones del Estado, digamos, ¿no? Los ciudadanos, las ciudadanas son los principales afectados y muchas veces queda en manos de oficinas burocráticas o los expertos decisiones o cómo mejorar la probidad, Gloria, resaltar el principio de probidad, y efectivamente hay una sensación de retroceso en los últimos años en materia de probidad, a pesar de que hay una percepción extendida y correcta, creo yo, de que se ha invertido mucho en recursos públicos y en institucionalidad para potenciar la probidad, pero aparecen cada vez casos, digamos, que donde ponen en jaque el principio de probidad. Y lo último, quizás, pensando en la Gloria, ¿cómo también mejorar la transparencia activa? Parece que los ciudadanos tienen que acudir demasiado al Consejo para Transparencia, se están disparando, digamos, las solicitudes, digamos, ¿no? Y la capacidad más de la administración de encontrar, digamos, maneras de excepcionarse y tener que ir al Consejo para Transparencia. ¿Cómo promover más transparencia activa? ¿Cuánto podemos pedir? Esas tres preguntas, ojalá en un minuto cada uno, no mucho más, para que vayamos cerrando. Gloria, tú. Muchas gracias, Cheche. A ver, creo un par de cosas. Respecto a la nueva Constitución, participación ciudadana y nuevo Estado. Yo creo que efectivamente uno podría generar algún articulado, no sé, constitucionalista, y Cheche puede hablar tú mejor que yo sobre esas materias, pero yo creo que uno podría consagrar un cierto derecho a la participación ciudadana. Ahora, más que consagrar ese derecho no a la participación ciudadana, lo que me preocupa es la instrumentalidad después para poder efectivamente hacer eso efectivo. Nosotros tenemos un muy buen logro con la ley 20.500, fue una ley que además estuvo en discusión casi 10 años, se promulgó finalmente una ley 20.500, pero poco andar. Efectivamente, nosotros tenemos límites respecto a esa participación ciudadana. En general, la aspiración de la sociedad civil es que la participación ciudadana sea vinculante, y eso es bien difícil cuando se trata de procesos de toma de decisiones donde evidentemente la decisión de la autoridad puede considerar y puede ser consultiva la participación ciudadana, pero no siempre va a ser vinculante porque los roles son distintos. Yo creo que hay que generar mecanismos de participación, y me gustó mucho lo que dijo Camilo antes, mecanismos de rendición de cuentas, de alguna manera, mejorarlos con mecanismos de accountability social. La ley de transparencia es un mecanismo de accountability social que mejoren esta relación con los ciudadanos, pero que permitan además que efectivamente exista esa participación. Pero yo creo que es un principio fundamental que además tiene que conversar muy bien con la democracia representativa. Yo creo que el desafío de la democracia del siglo XXI, no solamente en nuestro país, en el mundo, es hacer conversar un cierto nivel de deliberación o democracia deliberativa o participativa con una democracia representativa. Y la fórmula yo creo que exitosa hay que mirarlas, ¿no? Mecanismos que esto nos permitan. Y creo que ese es un desafío nuestro. Sobre probidad, yo creo que es cierto, lo decía, nosotros hemos visto efectivamente que existe un retroceso, pese a que hemos tenido una legislación cada vez mejor, que se ha perfeccionado, que existe un ecosistema en materia de probidad y transparencia, hay una cierta percepción de que es un retroceso producto de un montón de escándalos en distintos ámbitos. Creo que el desafío que tenemos hacia adelante es mantener y fortalecer ese ecosistema. Está garantizado, y de hecho creo que esto es súper importante, que necesariamente la próxima Constitución garantice que existe ese ecosistema. Yo creo que hay que tener una cierta mirada de ecosistema. Yo me imagino algo así como un capítulo de probidad y transparencia en la Constitución por su relevancia, pero bueno, todos probablemente aspiramos a varias cosas dependiendo de dónde uno esté parado. Pero al menos fortalecer desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista de los principios y los valores, yo creo que fortalecer una idea de ecosistema nos puede ayudar en el fondo a seguir en esta misma lucha ahora, y en esta misma lucha contra la corrupción y manteniendo el principio de probidad, que me parece que es súper clave, y creo que es importante además hacerlo así. Y hay varias instituciones, no solo el Consejo, la Contraloría, la Fiscalía, muchas instituciones, de hecho que nos agrupamos en UNCAC, en la Alianza contra la Corrupción en muchos casos, estamos en esta misma línea y creo que hay que tener una mirada más de ecosistema en esta materia. Y por último, a propósito de la transparencia activa, mira, esto más que ser motivo, porque podemos consagrar el principio de la transparencia y acceso a la información en la nueva Constitución, pero yo creo que esto es más iniciativa de ley que de hecho podríamos incluso solucionar antes de tener la próxima Constitución. Hoy estamos discutiendo la ley de transparencia 2.0. Efectivamente, lo que hemos visto en los últimos años es que se han disparado las solicitudes de acceso a la información pública, y yo creo que lo que requerimos es probablemente que prime el principio de transparencia activa por sobre incluso la ley por sobre incluso las solicitudes de acceso a la información pública. A 12 años de existencia de la ley de transparencia, lo que hemos constatado es que
habiéndose consagrado la transparencia activa, es que nosotros debiéramos tener, que el principio que debiera regir, digamos, la transparencia activa, es decir, que se publique la mayor cantidad de información, por supuesto en lenguaje claro, en base a los principios del gobierno abierto, en formato de datos abiertos en muchos casos, pero este es el principio que debiera primar, y eso es motivo de ley. Nosotros ahora estamos discutiendo una ley de transparencia 2.0, que debiera ahora poner el acento en eso. De hecho, es una discusión que nosotros tenemos ahí abierta, porque creo que es lo que mejora en la práctica para los ciudadanos la posibilidad de hacer el control social de verdad en plazos razonables, digamos, que te permite ir y consultar la información y el control social o la contabilidad social que es necesario. Y me quedo por ahí para no extenderme más. Muchas gracias. Bien, Camilo, tus respuestas. Gracias, José Francisco. Respecto a cómo promover la mayor participación ciudadana en la Constitución, yo creo que existen varias respuestas, ¿no es cierto? En primer lugar, como decía Gloria, hay un desafío de poder hacer más aplicables y más accesibles las consultas ciudadanas, pero no hay que desconocer que se han hecho cada vez más habituales. Se han hecho muy habituales para reformas de reglamento, se han hecho habituales en materia municipal, pero muchas veces pasa que las consultas ciudadanas son justamente sobre las materias más técnicas, ¿no? Materias más técnicas donde el Estado quiere recibir información, quiere que lo ayuden los expertos. Entonces hay que avanzar en las consultas ciudadanas en cosas a veces menos técnicas y más políticas, que son las que los involucran a todos y las que las personas pueden decidir de los aspectos que afectan directamente su vida, su diario vivir. Hay reformas que son posibles, en las cuales yo, la verdad, no tengo una opinión preliminar hecha, pero por ejemplo, existen constituciones comparadas donde las personas pueden presentar proyectos de ley si juntan ciertos quórums, 50.000 personas, por ejemplo, en Finlandia. Tienen matices, ¿no es cierto? Pueden generar problemas y entrabar la discusión en el Congreso, pero también son mecanismos de participación súper directa. Y sobre todo sobre las materias que yo me pronuncié en este conversatorio, quiero destacar la rendición de cuenta exigente. Porque hoy en día, con la ley de 20.500 se avanzó mucho en la consulta pública, la que entrega información, pero una rendición de cuenta exigente también muestra los aspectos malos, las metas no cumplidas. Y tiene que ser, por supuesto, escrutada por organismos independientes para que sea efectiva. Y eso naturalmente tiende a generar participación, ¿no es cierto? Porque la gente se da cuenta en dónde estamos fallando, no solamente dónde lo estamos haciendo bien. Y cuando la gente se da cuenta en lo que estamos fallando, se genera una natural mayor involucramiento. ¿Cómo mejorar la probidad? Yo creo que ahí hay que insistir en la transparencia. La transparencia genera probidad. Y se ha hecho mucho avance. Y se tiene que seguir avanzando en esa materia. Pero también tiene que haber fiscalizaciones efectivas. Hoy en día dependemos mucho de lo que hace la Contraloría, pero la Contraloría, como todas las instituciones, tiene también una agenda limitada, recursos limitados, ¿no? Entonces, tenemos que lograr fiscalizaciones efectivas dentro de los servicios y que se tomen medidas dentro de los servicios públicos. Y por último, yo creo también ligándolo con los aspectos a los que me pronuncié, mejorar el empleo público, yo creo que lleva consigo unido una mejora en la probidad. Como tenemos funcionarios que no vienen de pasada, que tienen una carrera, que tienen una proyección, que tienen capacitaciones, que entran con mérito, con concursos que les cuesta entrar, ¿cierto? Que se transforman con un cambio cultural en verdaderos servidores públicos, naturalmente no se van a eliminar todos los problemas de la probidad, pero debería tender a mejorar los problemas de probidad. ¿Y cómo mejorar la transparencia activa? Bueno, coincido con Gloria, eso puede ser materia de ley hoy, ¿no? Entonces, extender las materias de transparencia activa, que estamos en deuda con eso, tiene que verse ya y puede hacerse incluso con presidencia de la nueva Constitución. Y también creo nuevamente con la rendición de cuentas. La rendición de cuentas exigente hace que se transparenten cosas que muchas veces no se transparenten. Muchísimas gracias, Gloria, por habernos dedicado esta mañana. Sabemos que tu agenda, digamos, institucional es muy intensa, así que realmente te agradecemos mucho. Por supuesto también a Camilo por la presentación de este documento hacia un mejor Estado, gobierno, administración y modernización estatal,
que queda ahora en la web de Horizontal publicado, así que pueden empezar a leerlo, comentarlo y empezar a generar discusión en torno a un tema que es muy, muy, muy importante. Le agradecemos a la audiencia, a todos que nos han hecho sus preguntas. Hoy día muchas preguntas, pusimos foco en algunas de ellas, y simplemente quiero cerrar dejando los invitados a este ciclo de propuestas para el debate constituyente que está organizando el Centro de Estudio Horizontal todos los jueves, los próximos jueves de marzo y abril, con una cantidad enorme de temas, digamos, muchos de ellos que aterrizan algunos de los temas que vimos en Evolución Constitucional, otros que comienzan a complementar esa propuesta, simplemente con una idea simple pero profunda hoy, digamos, ¿no? Cómo pensar, debatir y reflexionar en torno a los contenidos de la nueva Constitución. Así que muchas gracias a todos, especialmente a Gloria y a Camilo, y lo esperamos el próximo jueves. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.